Valentina Morales se miró en el espejo, acomodando la corbata de su uniforme. El reflejo mostraba a una adolescente de 16 años, con el pelo rizado que enmarcaba su rostro. Junto a su foto y las medallas de competencias pasadas, sentía la mezcla de ansiedad y emoción que la consumía. Hoy era un día especial, su primer día en el Conservatorio Nacional de Música y Artes, una de las instituciones más prestigiosas del país. Desde pequeña, Valentina soñaba con seguir los pasos de su madre, Madalena Morales, una reconocida directora de orquesta de fama internacional. La imagen de su madre dirigiendo orquestas e impulsando a jóvenes músicos siempre había sido su inspiración. Con el violín al hombro y el corazón acelerado, Valentina se despidió de casa, sintiendo la presión y el orgullo a la vez de tener una madre tan admirada. El camino al conservatorio estaba lleno de edificios imponentes y las animadas calles de Ciudad de México. Cada paso la acercaba a su sueño y al mismo tiempo a lo desconocido. Al entrar al conservatorio, la recibieron paredes adornadas con fotos de artistas famosos y una atmósfera de expectativa en el aire. El gran vestíbulo estaba lleno de jóvenes músicos saludándose, cada uno con su instrumento como una extensión de sí mismos. Mientras caminaba por los pasillos, Valentina sentía las miradas curiosas y algo inquisitivas de sus nuevos compañeros. Sabía que su presencia podía generar una mezcla de admiración y escepticismo, lo que la ponía nerviosa. En la primera clase, el profesor Ricardo Espinosa ya estaba acomodando los instrumentos. Su expresión seria inmediatamente causó temor en muchos alumnos. Durante la presentación, Valentina, emocionada y con ganas de integrarse, mencionó con brillo en los ojos el éxito de su madre, describiéndola como una artista inspiradora. El silencio que siguió fue denso, y el profesor la interrumpió con un comentario hiriente, insinuando que, por su color de piel, nunca tendría el mismo reconocimiento que su madre. Algunas risas contenidas se escucharon entre los alumnos, desvaneciéndose como ecos de una pesadilla, haciendo que Valentina sintiera el peso de la vergüenza. Intentó mantenerse firme, respirar profundo e ignorar las burlas, pero la sensación de no pertenecer se intensificó rápidamente. La clase continuó, pero una sombra comenzó a oscurecer su ánimo. La música, un arte que debería unir, comenzó a sonar como un reflejo cruel de sus inseguridades, y la alegría que la impulsaba fue reemplazada por una amarga duda. Al final del día, camino a la salida, Valentina se preguntó si el conservatorio sería el lugar donde podría realizar sus sueños. La mirada crítica del profesor resonaba en su mente, y la esperanza de ser como su madre parecía ahora una ilusión lejana. Con el peso del desprecio acumulándose en su corazón, salió del conservatorio con una mezcla de confusión y desánimo, sin saber que su viaje apenas comenzaba. El segundo día en el Conservatorio Nacional de Música y Artes trajo una expectativa mediocre para Valentina. Se sentó en su lugar habitual, cerca de la ventana, con la luz del sol inundando la sala y su violín en las manos. Los ecos de la clase anterior aún resonaban en su mente, las palabras del profesor Ricardo Espinosa como un mantra de desaliento. Aunque debería estar ansiosa por tocar, una sombra de inseguridad se instaló entre sus cuerdas, haciendo que los acordes sonaran disonantes. A medida que avanzaba la clase, Valentina intentaba concentrarse, pero las miradas furtivas y los susurros de Asunción y Javier, sus compañeros, la distraían. Sentía el peso de su observación, y la tentación de callarse y esconderse crecía. Sin embargo, cuando un compañero presentó su pieza, Valentina no pudo evitar la comparación. Él tocó con una técnica impecable y destreza, recibiendo aplausos cálidos de la clase. Aplaudir le parecía difícil, y el deseo de esconderse tras su inseguridad aumentaba. Durante el descanso, el bullicio del vestíbulo se convirtió en un sonido lejano para Valentina. Mientras los estudiantes conversaban y reían, ella permaneció en un rincón, observando lo que parecía un mundo desconectado de sus problemas. Su mente divagó hacia los ensayos con su madre, momentos en que la música llenaba el espacio con amor y apoyo. En esos momentos, la confianza surgía de lo más profundo de su alma, resonando en cada nota vibrante que tocaba. Ahora, sin embargo, lo que debería ser una oportunidad de crecimiento, solo le recordaba el desprecio de la clase anterior. Impulsada por algo,
decidió sacar su violín de su estuche y practicar sola en una sala vacía. La música, que antes era un consuelo, ahora parecía una prueba constante de su valía. Las notas comenzaron a fluir tímidamente, pero con cada pasaje, la confianza regresaba. El sonido resonaba en las paredes vacías, pero Valentina no sentía la energía del público, solo el eco profundo de su soledad. Y así, entre notas casi imperceptibles, percibía el peso de la presión que la envolvía, un presagio de lo que venía, mientras se acercaba la fecha del concurso. Confirmada en el calendario como un evento importante, la competencia interna estaba en la mente de todos los alumnos. Valentina comenzó a escuchar discusiones sobre la estructura del concurso, mientras algunos compañeros comentaban que era la gran oportunidad de brillar, ganar y consolidar sus lugares en el mundo de la música. La idea de presentarse ante un público y exponer sus vulnerabilidades comenzaba a formar un nudo en su estómago. Y al observar las expresiones de sus compañeros, que parecían tan seguros, surgía la duda: ¿con quién podía compararse? La incertidumbre la invadió como una niebla densa, sofocando sus aspiraciones. Pero había algo dentro de ella que palpitaba, una llama que, aunque herida, no se había extinguido por completo. Con un esfuerzo consciente, Valentina intentó alejar los pensamientos que la atormentaban, buscando recuperar el enfoque y la pasión que siempre tuvo por la música. Sin embargo, el miedo aún caminaba a su lado, una presencia constante, susurrando que quizás el sueño de ser una artista como su madre no era para ella. En su interior, sabía que necesitaba superar esos sentimientos, pero el camino parecía largo y nebuloso. Así, al final de aquel día, Valentina tomó mayor conciencia de su lucha interna. Salió del conservatorio con una mezcla de triste resignación y una tenue esperanza, pensando que quizás ese lugar no era el de su realización, sino el de su aprendizaje más doloroso. El silencio en la sala parecía más denso ese tercer día en el Conservatorio Nacional de Música y Artes. Valentina estaba sentada en un rincón apartado, con su violín reposando inútilmente a su lado. El día había comenzado con la expectativa de clases llenas de fervor y música, pero cuando el profesor Espinosa entró, la tensión se instaló de nuevo. Valentina sentía un peso en el pecho, sus inseguridades creciendo como una sombra inmensa, sofocando cualquier rastro del entusiasmo que había sentido al ingresar al conservatorio. Las clases continuaron, pero la conexión con sus compañeros parecía cada vez más lejana. Las risas y conversaciones que antes le habían parecido tan animadas, ahora solo susurraban ecos de una vida que transcurría sin ella. Asunción y Javier seguían intercambiando miradas cómplices, compartiendo risitas que parecían herir las esperanzas de Valentina como cuchillos afilados. A medida que avanzaba la clase, se sentía menos conectada con la música y más envuelta por la duda que flotaba a su alrededor, como una niebla espesa. La belleza de tocar se veía opacada por el miedo al fracaso y la sombra del prejuicio que la acompañaba. Cuando finalmente sonó el timbre del recreo, Valentina se levantó y caminó lentamente por los pasillos, buscando un lugar apartado para recobrar fuerzas. Encontró una sala de ensayo vacía y, al entrar, cerró la puerta. Las paredes blancas reflejaban la luz de forma fría. El olor a madera del violín la envolvió y respiró profundamente. Quiso permitirse sentir algo más que la incertidumbre que la consumía. La música debería ser su escape, pero ahora se había convertido en un campo de batalla. El violín en sus manos pesaba como 4 cuerdas, y la melodía que salía de él era una lucha constante. Recuerdos de la infancia invadieron su mente, recordando los ensayos junto a su madre. Magdalena siempre la animaba a tocar, no solo las notas, sino el alma contenida en cada una de ellas. Después de todo, su madre hablaba frecuentemente sobre la importancia de la autenticidad en la música, de tocar no solo para agradar, sino para expresar sentimientos que a menudo eran difíciles de poner en palabras. A medida que esos momentos la envolvían, Valentina sintió una chispa de inspiración. Si quería seguir adelante, necesitaba reconectarse con esa parte de sí misma. Con determinación, Valentina ajustó el violín en su hombro y comenzó a tocar. Las primeras notas salieron temblorosas, nerviosas, pero,
A medida que sus lágrimas comenzaron a caer por su rostro, la música se transformó en una liberación catártica. El sonido resonaba en las paredes como un grito silencioso, expresando su tristeza, su dolor y todas las inseguridades que había acumulado en el último mes. El eco de sus emociones resonaba por la sala, y por un breve instante se permitió ser vulnerable, dejando que el violín hablara cuando sus palabras fallaban. Después de unos minutos, la música se volvió más fluida, más precisa, como si cada nota se uniera para formar un nuevo y poderoso concepto. Valentina no se daba cuenta de que una nueva composición estaba comenzando a brotar dentro de ella, una idea que incluso podría usar en el concurso que se acercaba. Pero, mientras tocaba, una voz interna aún susurraba que nunca sería tan buena como su madre, que el color de su piel la limitaría. La lucha interna se intensificaba, y con cada nota que sonaba, Valentina sabía que el camino que tendría que recorrer no sería fácil. Al final de la sesión, exhausta, se sentó en el suelo, el violín en su regazo, sintiendo las vibraciones aún resonando en su cuerpo. Aunque la duda seguía presente, una nueva determinación comenzó a surgir. Se dio cuenta de que necesitaba confrontar sus inseguridades, no solo por su propia felicidad, sino también en homenaje a su madre. Aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos y miedos, Valentina sabía que su viaje apenas comenzaba, y que quizás la música aún podría ser la clave para su autoconocimiento. El día del evento especial finalmente llegó, y Valentina despertó con una mezcla de ansiedad y expectativa. El Conservatorio Nacional de Música y Artes estaba preparado, adornado con flores y luces que daban vida al auditorio, creando un ambiente vibrante. Los sonidos de cuerdas afinándose y pianos probando notas resonaban por todo el edificio, mientras alumnos y profesores se movían en una danza de organización y nerviosismo. La atmósfera era intensa, pero Valentina se sentía fuera de lugar, como una sombra entre las estrellas que aspiraba a brillar. No podía ignorar el murmullo de voces a su alrededor, que especulaban sobre la presencia de una gran maestra como invitada. La vibración del evento le recordaba la expectativa que rodeaba su propia participación en el concurso. Al acercarse al auditorio, oleadas de recuerdos y esperanzas la inundaron, y la idea de finalmente ver a su madre en acción aceleró su corazón. Magdalena Morales, su madre, era una leyenda en el mundo de la música, y sus alumnos la admiraban no solo por su impecable técnica, sino por la pasión que ponía en cada presentación. Cuando el evento comenzó, Valentina se encontró en la audiencia, observando a su madre subir al escenario. Magdalena irradiaba luz, rodeada de un aura que solo los verdaderos maestros emanan. Su presencia llenaba el espacio, creando una conexión instantánea con todos los presentes. Con su batuta en mano, comenzó a dirigir la orquesta, y las notas se entrelazaron en armonías que llenaron el corazón de Valentina de emociones. Sin embargo, en ese momento, mientras veía a su madre brillar, Valentina también sintió el peso de la comparación. Su ansiedad crecía, inflándose dentro de ella como un globo a punto de explotar. La actuación de Magdalena fue un espectáculo de virtuosismo y talento, y Valentina quedó cautivada por sus movimientos armoniosos, cada uno resonando con su propia historia de lucha. Sin embargo, con cada nota sublime, un eco de inseguridad la perseguía. Al mirar los rostros de sus compañeros, vio la admiración en sus ojos, pero también notó la expresión del profesor Espinosa, que parecía impresionado a regañadientes, aunque su prejuicio aún flotaba en el aire. Él no parecía creer que Valentina pudiera alcanzar tal grandeza, y eso solo exacerbó los miedos de la joven. En el clímax de la presentación, cuando la música alcanzó un punto álgido, Magdalena se giró hacia el público y comenzó a hablar sobre la superación y las luchas que enfrentan las mujeres en la música, enfatizando la importancia de mantener la autenticidad. Valentina sintió una oleada de inspiración mientras las escenas se desarrollaban ante ella. Cada palabra de su madre parecía grabada con resiliencia y fuerza, y el público estaba paralizado, inmerso en las verdades que surgían de su discurso. En esa audiencia, Valentina sintió el amor y la sabiduría de su madre emanando como un escudo contra las miradas críticas que la rodeaban. Después de la actuación,
La sala resonó con aplausos entusiastas, y Valentina, incluso rodeada por la admiración colectiva, aún se sentía dividida entre el orgullo por su madre y la presión que pesaba sobre sus propios hombros. La conexión emocional entre ellas era palpable, trascendiendo cualquier inseguridad que la envolviera. En un instante de claridad, Valentina comprendió que la música no se trataba solo de habilidad técnica, sino del corazón que se pone en cada nota. Y allí, frente a su madre, sintió que podía quizás permitirse la libertad de crear. Cuando terminó la noche, Valentina salió del auditorio con una mezcla de esperanzas renacidas y miedos persistentes. La experiencia la había confrontado de una manera que nunca pensó posible, y las palabras de su madre resonaban en su mente. Para Valentina, el evento no fue solo un espectáculo, sino una oportunidad para redescubrir no solo el talentoso legado que había heredado, sino también la fuerza de su propia voz que comenzaba a despertar en su interior. Después del evento, Valentina se sentó en su cama, las emociones aún a flor de piel. La presentación de su madre había reavivado una llama dentro de ella, una que parecía haberse extinguido por los comentarios del profesor y las risas susurradas de algunos compañeros. Sin embargo, al mismo tiempo que su mente se llenaba de inspiración, un nuevo desafío se presentaba: el concurso interno de la escuela. La idea de que su nombre fuera anunciado en los mismos términos que el de su madre parecía una montaña que escalar, pero la presión ahora venía acompañada de un creciente despertar. La pasión por la música, cuidadosamente escondida bajo capas de miedo e inseguridad, finalmente estaba lista para emerger. En los días siguientes, Valentina decidió que necesitaba transformar las experiencias y emociones que la habían conmovido en la última presentación en algo tangible. La idea de componer una pieza original comenzó a tomar forma en su mente. Podía visualizar cada nota, cada pausa, como si el sonido flotara en los espacios entre sus pensamientos. Los recuerdos de su madre, las dificultades que había enfrentado y los prejuicios que ahora tenía que superar, se entrelazaban en sus reflexiones, creando una trayectoria musical que necesitaba ser expresada. Valentina comenzó su proceso creativo. El primer intento fue torpe, sus manos casi vacilantes al tocar el violín, pero con cada ensayo, su confianza fue creciendo. Las notas comenzaron a tomar nuevas dimensiones, reflejando sus inseguridades, alegrías y el deseo de ser reconocida no solo como la hija de una leyenda, sino como una artista por derecho propio. Aunque los ecos del profesor Espinosa aún la atormentaban, ella se obligaba a alejar esos pensamientos cada vez que el arco del violín tocaba las cuerdas. En los momentos en que no estaba practicando, Valentina se permitía ceder a los pensamientos de su madre. Recordaba los consejos de Magdalena sobre la importancia de ser auténtica, de poner su verdadero yo en cada composición, y eso actuaba como un mantra para la joven. Tan pronto como la melodía comenzaba a fluir, una conexión comenzaba a surgir dentro de ella, conectando sus experiencias y sentimientos a su música. Poco a poco, la composición se estaba formando, y la idea de presentar esa pieza en el concurso se volvía más emocionante que aterradora. Día tras día, Valentina continuó perfeccionando su obra, luchando contra la autocensura y la necesidad de aprobación que la acompañaba. También se permitió redescubrir la alegría de tocar, una alegría que había sido opacada por el miedo a lo que los demás pensaran. En sus ensayos comenzó a notar que, al tocar, no solo quería que los demás vieran sus habilidades, sino que deseaba que sintieran cada emoción pulsando a través de las cuerdas. Las amistades que antes parecían un campo minado, comenzaron a florecer también. Clara y Fernando, que habían sido apoyos silenciosos, comenzaron a percibir la dedicación de Valentina. Momentos de ensayo juntos ocurrían esporádicamente, y con las interacciones, Valentina encontró no solo apoyo, sino una nueva red de conexiones que la animaban. Con cada sonrisa y palabras de aliento recibidas, sentía un peso menos, un vínculo rompiéndose en su corazón que la liberaba de ansiedades pasadas. A medida que se acercaba el día del concurso, Valentina sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Todo lo que había vivido, las humillaciones, las victorias, el apoyo de su madre, convergía en su música, y la niña que una vez soñó con seguir los pasos de Magdalena ahora crecía en su propia identidad.
Cada ensayo se convertía en un acto de afirmación, un paso hacia la libertad de ser vista como quien realmente era. El concurso estaba a punto de comenzar, y aunque el miedo aún existía, una nueva luz entraba en su corazón, tejiendo expectativas de que quizás, solo quizás, todo lo que siempre había soñado, estuviera al alcance de su mano. El día de la competencia finalmente llegó. Valentina despertó con el sol filtrando por su ventana, iluminando su cuarto con una luz suave. Una mezcla de expectativa y miedo palpitaba dentro de ella, creando una sinfonía de emociones que resonaba en su corazón. Esta era su oportunidad de presentarse como una artista por derecho propio, demostrar al mundo que su música era un reflejo de su historia, su lucha y su talento. Al llegar al conservatorio, el ambiente estaba aún más cargado que los días anteriores. Los pasillos estaban llenos de estudiantes nerviosos, todos ansiosos por mostrar lo que habían ensayado durante meses. Valentina sintió la tensión en el aire, pero, en lugar de dejarse intimidar, respiró profundo y se concentró. En su corazón, una certeza creciente se formaba. Estaba lista para hacer historia. Cuando se acercó el momento de su presentación, Valentina se sentó en un rincón, cerrando los ojos mientras repasaba cada nota en su mente. El recuerdo de la actuación de su madre aún estaba fresco, sirviendo como combustible para su propia presentación. El auditorio estaba lleno de un público atento, cada persona con miradas que mezclaban expectativa y curiosidad. Al oír que llamaban su nombre, sintió un vuelco en el estómago, pero la determinación surgió rápidamente. Subió al escenario, sosteniendo su violín con firmeza. El escenario estaba iluminado, y las sombras de los espectadores se convertían en un mar de rostros anónimos. Apenas comenzó a tocar, un silencio profundo invadió el auditorio, como si el tiempo se hubiera detenido. Las primeras notas de su composición emanaron del instrumento y llenaron el espacio, vibrando al unísono con los latidos de su corazón. La música que había creado era un entramado de sus experiencias, del dolor vivido en el camino y de las superaciones que la habían transformado. Cada nota que salía de sus manos era una declaración de su identidad, una afirmación de que podía ser quien deseara ser. A medida que la melodía se desarrollaba, Valentina sintió la energía del público cambiar. Las miradas que antes eran de duda ahora estaban llenas de admiración. La conexión que estableció con cada espectador parecía traspasar las barreras, tocando sus corazones de la misma forma que el arte había tocado el suyo. Se dejó llevar por la música, permitiendo que la emoción guiara su actuación, y ese momento se convirtió en puro sentimiento. El clímax de la pieza llegó como un soplo de poder, mientras Valentina liberaba todos los miedos e inseguridades que la habían acompañado. La música trascendió las notas. Se convirtió en una historia de superación, una oda a la fuerza femenina que palpitaba en su sangre. Los aplausos comenzaron a resonar antes incluso de que ella terminara la pieza, un reconocimiento colectivo de su valentía y talento. Cuando la última nota resonó y el silencio dio paso al clamor de aplausos, Valentina sintió una ola de libertad envolverla. Después de la presentación, mientras se retiraba del escenario, un calor reconfortante inundó su ser. El reconocimiento no era solo por haber ganado el premio. Era una confirmación de que podía consolidarse como su propia artista. Al mirar al público, encontró a Clara y Fernando sonriendo. E incluso algunos rostros que antes habían mostrado hostilidad, ahora mostraban respeto genuino. El profesor Espinosa, que siempre la había subestimado, ahora parecía reflexionar sobre sus palabras y actitudes. Esa fue la transformación más poderosa de todas. Se anunció el resultado de la competencia, y cuando Valentina escuchó que llamaban su nombre como ganadora, un torbellino de emociones la envolvió. Premios y trofeos eran una validación externa, pero ella sabía que la verdadera conquista estaba en la liberación de su voz. Aplaudida por sus compañeros e inspirada por la presencia de su madre en su corazón, Valentina comprendió que el verdadero triunfo no se trataba solo de ganar, sino de creer en sí misma. Al reunirse con Magdalena después del evento, Valentina abrazó a su madre con fuerza. La conexión que establecían reflejaba una jornada llena de desafíos, pero también de un amor inquebrantable. Valentina percibió que lo que más importaba no era solo el premio,
sino el descubrimiento de que era capaz de volar sola, de trazar su propio camino. En ese momento, entre risas y lágrimas, Valentina finalmente se vio no solo como la hija de la maestra, sino como Valentina Morales, una artista lista para dejar su propia huella en el mundo.